Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Ezequiel y el día de hoy les voy a presentar el tema de reumatismos extraarticulares dirigido para estudiantes de medicina. Antes que nada, vamos a comenzar definiendo qué son los reumatismos extraarticulares. Bien, pues van a ser todas aquellas patologías que afectan a las estructuras periarticulares que están representadas por los tendones, las bolsas sinoviales y las aponeurosis. Dichas estructuras pueden presentar afecciones inflamatorias de naturaleza reumática o microcristalina o afecciones mecánicas. Todas estas patologías que vamos a abordar tienen en común varias características, de entre las cuales resaltamos dos. Uno, es que limitan la función articular sin impedirla totalmente. Y dos, es que el dolor va a estar localizado en las proximidades de una articulación, por lo que obliga a hacer el diagnóstico diferencial con aquellas patologías que afectan propiamente a esta articulación. Y este dolor característicamente se puede reproducir con los movimientos contra resistencia. Ahora bien, las afecciones extraarticulares pueden considerarse en función del proceso clínico patológico que las ocasiona, como por ejemplo una tendinitis, en base a su localización anatómica, como puede ser el codo, la muñeca o el pie, o su etiología, que ya sea que pueda ser microtraumática o macrotraumática. No obstante, no existen clasificaciones reconocidas universalmente, pero se admite en general que este grupo constituyen un conjunto del que se les ha excluido ya la patología articular, sean inflamatorias o mecánicas, y se integra únicamente la patología de la estructura situada en la vecindad de las articulaciones que intervienen constantemente en su movilidad. Es importante mencionar también que el término tendinitis es considerado por algunos autores como inadecuado, ya que este término sugiere la participación implícita de un proceso inflamatorio, lo cual dista mucho de la realidad en muchas de las causas que vamos a ver, especialmente en las que son de origen microtraumática o degenerativa. Las patologías que vamos a abordar dentro de este tema van a ser el síndrome del túnel del carpo, la tendinitis de Kerbein, el dedo en gatillo, epicondilitis del codo, fascitis plantar y por último el síndrome del manguito rotador. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar pues con el síndrome del túnel del carpo. Bien, el síndrome del túnel del carpo pertenece al grupo de las neuropatías por atrapamiento. Esta entidad es más frecuente en las mujeres y tiene un pico de incidencia entre los 40 y los 60 años. Algunos autores refieren que posee otro alrededor de los 75. Esta patología, al igual que las otras que vamos a ver adelante, posee un componente ocupacional, que en algunos casos es controvertido. Es considerada la primera causa de acroparestesias en la extremidad superior. Antes de comenzar a describir este síndrome, es importante hacer un breve recordatorio anatómico de las estructuras involucradas. Cuando hablamos del síndrome del túnel del carpo, se nos tiene que venir a la mente el nervio mediano, que si recuerdan, se forma a partir del plexo braquial, que se forma de las raíces que van desde C5 hasta T1. Estas raíces, después de haber formado sus troncos, sus divisiones, van a formar a partir del fascículo lateral y del fascículo medial el nervio mediano, el cual va a discurrir por el brazo y en el antebrazo va a pasar entre los haces del pronador redondo y desciende sobre el flexor profundo de los dedos cubierto por el flexor superficial, donde en su transcurso va a dar las diferentes inervaciones. Durante su recorrido por el antebrazo, el nervio mediano va a dar la inervación hacia los músculos del compartimiento anterior. Estos a grandes rasgos se dividen en la capa superficial, intermedia y profunda, pero lo que es importante de esta diapositiva es conocer que el nervio mediano es el que se va a encargar de dar la inervación de la mayoría de los músculos flexores a excepción de dos, el flexor ulnar del carpo y el flexor profundo de los dedos, los cuales van a estar inervados por el nervio ulnar o cubital. Una vez que el nervio mediano ha llegado a la altura de la muñeca, tiene que pasar a través del túnel del carpo. Este es un canal semilunar, osteofibroso e inextensible que está limitado en su parte inferior por los huesos del carpo y en la parte superior por el ligamento transverso. A través de este van a discurrir los 9 tendones flexores de los dedos, tanto superficiales como profundos, y el nervio mediano. Cualquier entidad nosológica que produzca un edema en el túnel carpiano dará lugar al síndrome del túnel del carpo. Es importante mencionar también que este nervio mediano está compuesto por pequeños fascículos separados por un tejido perineural que supone cierta protección contra las deformaciones
y que se dividen a la salida del túnel en sus ramas sensitivas, que son las más sensibles, y que inervan a los 3 primeros dedos y a la mitad radial del cuarto, y las ramas motoras que inervan a los músculos de la eminencia tenar y a los 2 primeros lumbricales. Y justo como les había comentado en la diapositiva pasada, sus ramas sensitivas van a ser una de las más importantes, ya que se van a ver afectadas en esta patología. Las ramas sensitivas del nervio mediano van a estar inervando la parte anterior de la mano, en el caso del primer, segundo, el tercer y la mitad del cuarto dedo de la mano en la parte anterior, así como toda la eminencia tenar. En la parte posterior también da cierta inervación sensitiva, pero en un área menor, ya que únicamente se encarga de inervar el dorso del primero, el segundo, el tercer y parte del cuarto, pero exclusivamente a la porción de la falange distal. La fisiopatología del síndrome del túnel del carpo se dice que es multifactorial. Se han asociado varias condiciones con este síndrome, incluidas las siguientes: la obesidad, el ser mujer, el embarazo, la diabetes, la artritis reumatoide, la osteoartrosis de la mano, el hipotiroidismo, las enfermedades del tejido conectivo, mononeuropatía mediana preexistente, predisposición genética, el uso de inhibidores de la aromatasa y los factores laborales. De toda esta lista, la parte de los factores laborales es una de las más importantes, ya que ha cobrado cierta controversia, mientras que con algunos estudios se ha demostrado una asociación, en algunos otros no les toman tanta importancia y creen que en realidad no hay asociación. Mientras tanto, estos por el momento siguen considerando como parte de las causas que pueden desencadenar o contribuir al desarrollo de este síndrome. Dentro de estos factores ocupacionales están el uso repetitivo de las manos y muñecas, el hecho de trabajar con herramientas vibratorias, presión sostenida en la muñeca o en la palma, extensión y flexión prolongadas de la muñeca y el uso de las manos en bajas temperaturas. Van a ser algunos de los factores que pueden estar relacionados y que tenemos que preguntar en la historia clínica a todo paciente que llegue con datos sugestivos de este síndrome. El inicio de las manifestaciones de este síndrome suele ser insidioso y habitualmente nocturno. Van a iniciar principalmente con parestesias, es decir, esa sensación de hormigueo. También se puede acompañar de disestesias, es decir, dolor en forma de hormigueo, quemazón o entumecimiento. Puede estar acompañado también de hipoestesia o dolor al momento de utilizar la muñeca o hacer movimientos con esta misma. Se puede presentar además una disminución de la fuerza de agarre y que ocasiona una dificultad para realizar maniobras finas, que habitualmente se presenta en estados más avanzados de esta patología. Habitualmente se presenta en la mano dominante del individuo, aunque algunos autores han reportado una asociación del 50 y hasta el 60% en ambas manos. Ocasionalmente se irradia al antebrazo y al codo, y son datos que también tenemos que buscar. Una vez que llega un paciente con sintomatología sospechosa de este síndrome, es importante realizar una adecuada historia clínica, realizar un adecuado interrogatorio, durante el cual debemos describir la duración de la sintomatología, es decir, desde hace cuánto tiempo es que se presentan los síntomas, las características de estos, por ejemplo, si tienen un predominio ya sea nocturno o diurno, describir también las características de los síntomas, ya sea en forma de calambres, entumecimiento, sensación quemante, y también preguntar si estos síntomas son persistentes durante todo el día o únicamente intermitentes. Hay que preguntar también si se presentan durante el reposo o con alguna actividad específica, qué es lo que lo mejora, si es que el paciente ha notado que con alguna posición puede mejorar los síntomas y que los exacerba, ya sea que realice alguna maniobra que le desencadene estas molestias. Es importante también ubicar la localización y la irradiación. Tenemos que describir dónde comienza y hacia dónde se irradia en caso de que existan irradiaciones, y también hay que preguntar si hay alguna otra sintomatología asociada. Y dentro de las pruebas clínicas que nosotros como médicos de primer contacto debemos realizar son en grandes rasgos 4. La primera de ellas es la prueba de Fallen. Esta prueba se realiza con una flexión máxima de las muñecas mantenida por 60 segundos. Esto es en una angulación de 90 grados. Se considera positiva si se desencadenan las parestesias en el territorio del nervio mediano. La segunda maniobra es la maniobra de Fallen inversa, que está descrita en algunas literaturas y que consiste en todo lo contrario a la anterior, es decir, una extensión de las muñecas mantenida durante 60 segundos, y de igual forma es positiva si aparecen las parestesias en el territorio del nervio mediano.
La siguiente prueba clínica que tenemos que realizar es la prueba para buscar el signo de Tinel. Esta prueba consiste en percutir el ligamento anular de la muñeca con un martillo de reflejos. Si existe compromiso del canal, se va a producir una sensación de calambre sobre los dedos primero, segundo y tercero que corresponden al territorio del nervio mediano, y entonces se considera positiva. La cuarta prueba que tenemos que realizar es el signo del círculo. Esta prueba consiste en pedirle al paciente que con el primero y el segundo dedos intente formar un círculo. Si es que el paciente no logra formar el círculo de plano o forma alguna otro tipo de forma, se considera positiva. Otro signo que también es importante es el signo de Flick, el cual la guía de práctica clínica menciona que es el que posee mayor valor predictivo. Se considera positivo cuando el paciente, al ser interrogado, menciona que los síntomas empeoran por la noche y mejoran agitando la mano, como ya lo habíamos descrito anteriormente. Todos estos signos y síntomas poseen diversos grados de sensibilidad y de especificidad. Para el caso del diagnóstico de la neuropatía motora tenemos que los principales signos y síntomas son el dolor, que posee un alto grado de sensibilidad o al menos un poco alto, la pérdida de fuerza, la cual tiene una gran especificidad, y el signo de Tinel y el signo de Fallen también tienen una gran especificidad. Ahora, para el diagnóstico de la neuropatía sensitiva podemos observar que las parestesias cobran una gran importancia, como ya lo habíamos mencionado, ya que poseen una alta sensibilidad. Una vez que ya tenemos a nuestro paciente con la sospecha de que tiene el síndrome del túnel del carpo, el siguiente paso es determinar la gravedad de la afección, y para ello la guía de práctica clínica propone una escala italiana en la cual se le otorga una calificación que va del 0 al 5. El estadio número 0 es uno en el cual no hay síntomas sugestivos de este síndrome, es decir, no hay parestesias u otros síntomas en las últimas 2 semanas. La calificación número 1 se da cuando las parestesias solo aparecen en la noche o al despertarse en alguna parte o en todo el territorio inervado por el nervio mediano en la mano. La calificación número 2 se da cuando las parestesias son diurnas, incluso en el caso de síntomas transitorios después de movimientos repetitivos o posturas prolongadas. Ojo, a partir del número 3 es cualquier grado de déficit sensitivo usando un copo de algodón comparando la superficie palmar de los dedos tercero y quinto. Es decir, que a partir del estadio número 3 ya hay una afección en la sensibilidad evaluada por el explorador, lo cual también tenemos que realizar. La calificación número 4 ya se otorga en aquellos pacientes que se observa una hipotrofia y o debilidad de los músculos tenares inervados por el nervio mediano. Esta debilidad debe ser evaluada por la abducción del pulgar contra resistencia. Ya por último, el estadio número 5, que es el más grave, se observa ya una atrofia completa o plegia de los músculos tenares inervados por el nervio mediano. Determinar la gravedad de la afección es importante, ya que a partir de esto podemos determinar cuál va a ser la terapéutica que va a seguir el paciente. Y como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, una vez que ya le hemos otorgado la calificación, la clasificación es que tengan una puntuación entre 1 y 2 van a ser clasificados como afección leve, mientras que el 3 moderada y el 4 y 5 severa. Habitualmente los pacientes se dirigen hacia un tratamiento conservador cuando tienen una sintomatología de leve e incluso moderada, mientras que los de sintomatología severa habitualmente requieren un manejo más especializado e incluso con estudios ya más específicos y determinar si son candidatos a una intervención quirúrgica. Para el manejo de primera instancia se recomienda que sea un tratamiento conservador en el caso de una sintomatología leve a moderada, la cual consiste en 3 pasos. 1. Una férula de descarga en la muñeca, la cual debe asegurarse de que la mantenga en posición neutra y debe ser utilizada principalmente durante la noche, ya que es donde vimos que se presenta la sintomatología que despierta al paciente, y si es posible también durante las actividades laborales y no laborales. El siguiente punto que propone la guía de práctica clínica es la termoterapia, que consiste en la inmersión en agua caliente a tolerancia por 20 minutos unas 3 veces al día hasta la remisión de la sintomatología. Y por último punto, también es importante evitar la flexión o la extensión forzada de la muñeca,
es decir, evitar también la rotación interna, como en algunas actividades de la vida diaria, como lo que es exprimir o barrer. Es importante que el paciente evite, en medida de lo posible, todas aquellas actividades que le desencadenan la sintomatología, con el fin de mejorar su patología. El tratamiento farmacológico también es importante, y este está basado en el control del dolor. Los antiinflamatorios no esteroideos solo están indicados en la fase aguda del dolor y habitualmente por un periodo corto, un periodo de 4 semanas como máximo. La Guía de Práctica Clínica de México también recomienda, en un grado no muy alto, el manejo con antineuríticos con complejo B6, 200 miligramos cada 24 horas por 3 a 6 meses, y en aquellos pacientes que sean alérgicos al complejo B, se recomienda gabapentina, una tableta cada 24 horas por 3 a 6 meses. En caso de sintomatología grave o en aquellos pacientes que con este primer tratamiento no respondan, se considera una inyección única de metilprednisolona de 20 a 40 miligramos. Los estudios complementarios que se pueden realizar al paciente con síndrome del túnel del carpo son los siguientes, y habitualmente se van a pedir cuando el paciente presenta una sintomatología que no sea del todo clara o cuando se requiera realizar un diagnóstico diferencial con alguna otra patología. Lo que habitualmente tiene que realizar el médico de primer contacto es una radiografía antero-posterior y lateral de la columna cervical y de las manos dorso, palmar y oblicua. Ahora bien, en aquellos pacientes en los cuales fracasa el tratamiento de primera instancia o la sintomatología es severa, deberán enviarse a medicina física y rehabilitación, ya que es el especialista en este área el que puede solicitar la electroneuromiografía, y en los cuales puede reportar una axonotmesis, una lesión parcial o una norotmesis, que es una lesión total. En caso de que se reporte alguna de estas dos, el paciente será referido a traumatología y ortopedia para un manejo especializado. Los diagnósticos diferenciales van a ser con algunas patologías, dentro de las cuales figuran la radiculopatía cervical, que se presenta habitualmente con un dolor en reposo y a la movilidad del cuello, la neuropatía del nervio cubital, pero su distribución está localizada más hacia el borde del lado medial de la mano, y también se puede mencionar el fenómeno de Raynaud, el cual está relacionado con la historia de exposición al frío, la osteoartritis de la articulación metacarpofalángica. Esta se puede presentar con hipotrofia en la región tenar, pero sin debilidad o deficiencia sensorial, que es muy importante. Otro diagnóstico sería la tenosinovitis de Kerbein, pero sus características las veremos más adelante. La neuropatía periférica generalizada, con en general pues, muchos otros signos y síntomas muy diferentes a esta patología. La siringomelia, que puede presentarse con pérdida de la prominencia tenar y de la sensibilidad a la temperatura. Esclerosis múltiple, artritis reumatoide y plexopatía braquial, pero en general son muchísimos, pero cada uno de ellos va a tener signos y síntomas específicos de aquellas enfermedades. Las siguientes patologías que vamos a ver son las que pertenecen al grupo de las tenosinovitis estenosantes, dentro de las cuales figuran la tendinitis de Kerbein y el dedo en gatillo. El grupo de las tenosinovitis estenosantes son todas aquellas alteraciones de la pared fibrosa de la vaina tendinosa o del mismo tendón, en zonas en las que el tendón discurre a través de un anillo fibroso o polea, algo así como la que se ve en la imagen. Y dentro de este grupo de patologías figuran, como ya lo mencioné, la tendinitis de Kerbein y el dedo en gatillo, los cuales vamos a describir. Bien, como tal, la tenosinovitis estenosante de Kerbein consiste en la estrangulación de los tendones del abductor largo y del extensor corto del pulgar en el sitio donde atraviesan una vaina fibrosa a nivel de la estiloides del radio. Esta patología tiene una incidencia máxima entre los 40 y los 60 años, también es más frecuente en la mujer, y esto se debe porque en ellas la abducción del pulgar respecto al eje del antebrazo suele tener un ángulo más pronunciado, lo cual predispone a la lesión en esta zona, lo cual vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las causas de esta patología que se proponen son las siguientes. Va a iniciar con una rotación repetitiva de la muñeca en diferentes acciones, lo cual va a generar una sobreutilización del tendón, lo cual va a desencadenar microtraumatismos
que van a llevar a una hipertrofia estenosante de la vaina sinovial. Este es el mecanismo fisiopatológico que se propone por el cual se forma esta tenosinovitis. Habitualmente es más frecuente en las mujeres, también porque en algunos libros de medicina interna se mencionan que las madres de niños pequeños, por cargarlos con el pulgar extendido, están predispuestas a padecer esta patología, además de la peculiaridad anatómica que previamente mencionamos, por esta parte de la angulación. Por ello, suele afectar a operarios manuales, en especial a los que aprietan objetos con el pulgar mientras mueven la muñeca o que de manera repetitiva precisan realizar el movimiento de pinza que, como todos sabemos, requieren la utilización del pulgar. El inicio de las manifestaciones clínicas de esta patología, al igual que en la anterior, va a ser de un inicio insidioso, habitualmente un dolor sordo por encima y por debajo de la estiloides radial. Este dolor también puede ser de tipo pinchazo al tomar algo con el pulgar, es decir, que requiera realizar esta maniobra de pinza. También se puede encontrar a la exploración edema e hipersensibilidad en la zona. Es importante recordar que, como les había mencionado al inicio de la presentación, no hay como tal una limitación de los movimientos de la muñeca. Esta restricción es más bien por el dolor por el cual el paciente evita realizar los movimientos, pero no propiamente por una limitación articular. En algunos casos puede incluso llegarse a encontrar empastamiento de la tabaquera anatómica. En la parte de la exploración física, en esta patología tenemos que realizar la maniobra de Finkelstein, la cual consiste en pedirle al paciente que apoye el pulgar sobre la palma de la mano y que después cierre los dedos para formar el puño. A continuación, el explorador debe girar la muñeca en sentido cubital, como se muestra aquí en la imagen. Si se produce dolor en la zona adyacente a la estiloides radial, se considera que la prueba es positiva y nos hace pensar de la tenosinovitis de Kerbein. El diagnóstico diferencial va a estar dado con la estiloiditis radial, que se puede descartar con el examen radiológico, con la tenosinovitis crepitante de la muñeca de Tilaus, que consiste en una bursitis situada entre los músculos extensores radiales del carpo y los músculos extensores del pulgar. Se presenta como un dolor difuso de la cara externa de la muñeca, tumefacción fusiforme situada por encima y por detrás de la apófisis estiloides radial que crepita al pasar el dedo. También se debe hacer diagnóstico diferencial con osteoartrosis de la articulación trapecio-metacarpiana, con un síndrome de intersección, con atrapamiento del nervio sensorial radial en el antebrazo y con artritis calcificada o tenosinovitis. La tendinopatía de Kerbein es una afección no progresiva y que, aunque dolorosa, generalmente es autolimitada. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas y las limitaciones. Hay datos limitados sobre la historia natural de la tendinopatía de Kerbein, pero en general parece resolverse en aproximadamente un año y la recurrencia es inusual. Ok, para la parte del tratamiento es importante iniciar con una férula, que en este caso es importante pedirla con una espica en el pulgar, con el objetivo de mantener en posición neutra esta parte anatómica. También es importante el manejo del dolor con antiinflamatorios no esteroideos, y en caso de que el dolor sea intenso o resistente al tratamiento, se recomienda una inyección con glucocorticoides en una dosis que habitualmente va de 1/4 a medio mililitro de metilprednisolona, que esté en dosis de 80 miligramos por mililitros, con 1 a 2 mililitros de lidocaína. Y en caso de que esto no funcione, la intervención quirúrgica es excepcional, ya que la mayoría de los pacientes resuelve con esta terapia conservadora. La siguiente patología que vamos a ver es el dedo en gatillo. El dedo en gatillo es la expresión de un conflicto de espacio entre los tendones flexores y sus vainas digitales. Estos tendones habitualmente en esta patología están engrosados y más frecuentemente con nódulos que, al llegar a una parte estrecha, como es la vaina fibrosa de los flexores, provoca la detención del tendón. Consecuentemente a ello, pues, se traduce en la imposibilidad de poder extender el dedo. Esta patología también la pueden encontrar referida como el dedo en resorte. Este fenómeno se da al tratar de efectuar la flexión del dedo.
Habitualmente esto es difícil y el movimiento se detiene, y si se insiste se vence una resistencia y se va a notar un resalte que se traduce por un chasquido y la flexión termina bruscamente. La extensión es difícil y habitualmente dolorosa porque el nódulo no puede pasar a través de este espacio estrecho formado por la vaina digital. Y en este caso, al requerir la ayuda de la otra mano para poder realizar la extensión, habitualmente es doloroso. Existen diferentes estadios dentro de esta patología. Habitualmente tiene un inicio insidioso y va a comenzar con una simple molestia al movilizar rápidamente el dedo. Esto es al momento de la flexión y extensión, seguida por una sensación dolorosa de resalto que ya habíamos comentado, que primero aparece únicamente por la mañana. Posteriormente la sintomatología se vuelve cada vez más frecuente, llegando a un punto en el que aparecen bloqueos de repetición durante la extensión del dedo, esto a nivel de la articulación interfalángica proximal. El desbloqueo produce el fenómeno de salto que ya lo habíamos mencionado. Esta patología también es más frecuente en mujeres y predomina en los dedos anular, pulgar y medio, aunque habitualmente puede afectar a cualquiera de los 5. Ya en las formas más graves puede llegar a un punto en el cual se bloquea la flexión. A esto se le denomina compactodactilia y exige prácticamente la intervención quirúrgica del paciente. La exploración física cobra una gran importancia y al momento de la palpación podemos detectar un nódulo que se desplaza con el tendón a nivel del pliegue palmar distal que es sensible a la palpación. Esta particularidad es importante para poder diferenciarla de alguna otra afección, ya que si este nódulo se desplaza propiamente con el tendón, nos dice evidentemente que se encuentra en el tendón esta afección y por lo tanto nos permite hacer este diagnóstico. El tratamiento de esta patología está basado en el control de la sintomatología con la infiltración de corticoides en el nódulo en casos de inflamación. La intervención quirúrgica está indicada únicamente cuando fracasa el tratamiento médico de primera instancia o en caso de flexión permanente, es decir, compactodactilia. Algunas de las técnicas descritas dicen que lo que se busca es liberar la vaina digital para que el nódulo pueda pasar libremente y no tanto intervenir el nódulo, ya que se corre el riesgo de rotura. Entre los diagnósticos diferenciales figuran la contractura de Dupuytren, la cual consiste en una pérdida de la extensión completa del dedo de los dedos afectados en la articulación metacarpofalángica. Esta diferencia es indolora y las lesiones nodulares suelen ser evidentes en la fascia palmar. También la quiroartropatía diabética afecta específicamente a los dedos simétricamente y no solo a uno o a unos. También como diagnóstico diferencial está las sobrecargas en las articulaciones metacarpofalángicas, infección, peritendinitis o periartritis calcificada. También figuran la tenosinovitis no infecciosa. Vamos a seguir hablando ahora del grupo de las entesopatías a las cuales pertenece la epicondilitis del codo. La palabra entesopatía proviene del griego entesis, que significa inserción. Son todas aquellas lesiones focales, primarias, inflamatorias, destructivas y no específicas de la unión de los ligamentos con los huesos. Las causas de epicondilitis del codo pueden ser por 3 motivos. La más frecuente es la entesopatía que ya comentamos. También puede deberse a condropatía de la cúpula radial por la existencia de franjas sinoviales hipertróficas o por la interposición de un inconstante menisco sigmoideo o por el síndrome de la rama posterior del nervio radial o del nervio interóseo, que también se le conoce como síndrome del túnel radial, con una clínica exclusivamente motora. Y dentro de las causas de entesopatía se considera que la más frecuente es la tendinosis, es decir, la degeneración del colágeno debido a la edad, a microtraumatismos o afección vascular. Las manifestaciones clínicas de la epicondilitis es el dolor, como en todas las patologías que hemos estado comentando. Este dolor es consecuencia de los movimientos repetitivos de extensión de la muñeca o de supinación de la mano contra resistencia. Por lo tanto, los individuos que van a estar en riesgo son todos aquellos que usen objetos con mango. Este ha sido el motivo por el cual se le ha atribuido también el apodo del codo del tenista, pero
no se ha observado tanto en los tenistas profesionales, sino más bien en aquellas personas aficionadas que por tener una mala técnica o una mala preparación realizan estas actividades y se lesionan esta parte del codo. Este dolor es localizado principalmente en la cara externa del codo, que habitualmente es referida como un punto único, que es el sitio de unión de los extensores comunes al epicóndilo, como se puede notar aquí en esta imagen. Este dolor menos frecuente se puede irradiar hacia el brazo, hacia el antebrazo, y el dorso de la muñeca. Las pruebas clínicas que se pueden realizar en un paciente que llega con la sospecha de epicondilitis son las maniobras de extensión contra resistencia de la mano y la muñeca con codo en extensión, que puede consistir en pedirle al enfermo que levante una silla con la palma de la mano hacia abajo, lo cual va a desencadenar el dolor, o como se muestra en la imagen, con una maniobra de extensión forzada aplicando presión sobre el epicóndilo. Existen, por supuesto, medidas de prevención, las cuales son principalmente la preparación física, el entrenamiento progresivo con el calentamiento adecuado, con ejercicios de estiramiento de la musculatura flexora y extensora, esto dirigido principalmente para aquellos que practican estos deportes más como hobby que como actividad profesional, ya que vimos que son los que están más predispuestos a lesionarse. El tratamiento de la epicondilitis se basa en un tratamiento conservador con reposo articular al menos un mes, aunque sabemos que no es una afección de la articulación propiamente, más la administración de antiinflamatorios no esteroideos. También se puede recurrir al ultrasonido, hielo y masajes de fricción para ayudar a calmar el dolor. También se puede ayudar con una férula o un cabestrillo que mantenga el codo en flexión a 90 grados para evitar la movilidad excesiva, y en caso de resistencia al tratamiento, inyección de glucocorticoides con aguja fina. Aquí como diagnóstico diferencial, algunos ya los habíamos mencionado al inicio, y para complementar pues sería realizar diagnóstico diferencial con un trauma agudo en el codo, lo que nos obligaría también a descartar alguna fractura o luxación, y también el dolor muscular difuso. La siguiente afección del grupo de las entesopatías es la fascitis plantar. La fascitis plantar se describe como la retracción de la aponeurosis plantar. Es importante hacer un breve recordatorio anatómico acerca de la aponeurosis plantar y recordar que esta parte de la tuberosidad interna del calcáneo y se dispone en dos capas, una superficial y una profunda. La capa superficial cuenta con prolongaciones para los últimos 4 dedos, mientras que la capa profunda va en dirección y hacia adentro y que corresponde al pulgar. Es habitualmente más corta y ancha que las demás, y nada más. La fascitis plantar es especialmente frecuente en corredores y en personal militar, ya que, como se podrán imaginar, estas personas realizan una mayor carga y presión sobre la planta del pie, lo que predispone a los microtraumatismos. Tiene una incidencia máxima entre los 40 y los 60 años, y en las biopsias de estos pacientes se han observado cambios degenerativos de la fascia plantar con proliferación de fibroblastos. Las manifestaciones clínicas de esta patología va a ser, como en todas, pues el dolor, localizado en el sitio de la fascia plantar, donde se une a la tuberosidad interna del calcáneo. Este dolor habitualmente es intenso con los primeros pasos al levantarse por la mañana o después de la inactividad en el transcurso del día. Este dolor también va a empeorar cuando la persona camina descalza o sube escaleras, lo cual es un dato que también tenemos que preguntar dirigidamente. Y en la exploración física se puede desencadenar este dolor al momento de la palpación en la porción inferior del talón, que es donde se une la fascia con el calcáneo. Los factores de riesgo relacionados a la fascitis plantar son multifactoriales. Alguna de las causas es la obesidad, debido a que estos pacientes tienen que realizar una mayor presión y una mayor fuerza al momento de caminar por el peso. También están las ocupacionales, que requieren estar de pie de forma prolongada, como en el caso de los militares, además de que durante la marcha realizan una mayor fuerza descargada en la planta del pie. Algunas afecciones, como el pie plano, que si recordamos es la pronación excesiva del pie, o el pie cabo, es decir, con un arco alto.
También es factor de riesgo una disminución del ángulo de dorsiflexión del tobillo, también en corredores que no usan el calzado adecuado principalmente, o en personas que tienen el tendón de Aquiles corto. Los estudios complementarios que se pueden pedir en aquellos pacientes que no muestren una sintomatología típica o que se sospeche de alguna otra patología son los siguientes. Como primera instancia, en algunas literaturas mencionan una radiografía simple, la cual no aporta muchos datos, ya que se pueden encontrar únicamente espolones calcáneos que tienen poca importancia diagnóstica y que los pueden observar en esta imagen. En esta parte se encuentra este espolón calcáneo, la cual no tiene relevancia diagnóstica. Otro estudio que sí aporta más datos es la ecografía, y en la cual se encuentra un engrosamiento de la aponeurosis e hipoecogenicidad. Como pueden observar aquí en la pantalla, en la parte derecha se observa una ecografía normal de la fascia plantar, en la cual no hay esta hipoecogenicidad. Mientras que en el lado izquierdo sí se observan estas características, un engrosamiento de la aponeurosis y una hipoecogenicidad difusa, que denota el edema en el punto de intersección de la aponeurosis con el hueso, que en este caso es el calcáneo. Sí se puede notar bien en esta imagen las ambas diferencias. El tratamiento de la fascitis plantar va a estar dirigido a los factores de riesgo que se encuentren. Por ejemplo, si el paciente tiene obesidad, el tratamiento va a estar dirigido a corregir la obesidad, ya que es el factor que está desencadenando esta patología. Como segundo punto, tenemos que asegurarnos de que los pacientes que sean deportistas o corredores, instruirlos para que usen el material deportivo adecuado, como las suelas, como tenis adecuados, y recomendándoles que procuren no correr en terrenos irregulares. Hay que emplear también plantillas idóneas con taloneras blandas o si presentan un tendón de Aquiles corto. Otra medida es la aplicación de hielo o calor y masajes de estiramiento en la zona afectada. También se puede utilizar una férula nocturna para mantener en posición neutra esta parte del pie. Con estos tratamientos, más del 80% de los individuos con los síntomas desaparecen aproximadamente en 12 meses y no requieren mayor intervención. Para el caso de la fascitis plantar cobran importancia varios diagnósticos, principalmente de causas neurológicas, ya sea por un atrapamiento nervioso o síndromes de compresión como el atrapamiento del nervio tibial posterior, o un dolor neuropático especialmente frecuente en los pacientes con neuropatía diabética. Otras cosas que hay que tomar en cuenta son causas esqueléticas como la fractura de estrés calcáneo asociado a una exacerbación durante la carga de peso, contusión ósea u osteomielitis. Algunas otras como causas de tejidos blandos como la tendinopatía de Aquiles y bursitis, y también con trastornos inflamatorios o con artritis reactiva y otras espondiloartritis, las cuales tienen diferentes signos de síntomas o antecedentes del paciente que nos hacen pensar en estas. Y ya por último vamos a ver el síndrome del manguito rotador. Para ello rápidamente hay que recordar que el manguito de los rotadores está formado por los tendones de 4 músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor, que se insertan en las tuberosidades del húmero, los cuales vamos a describir rápidamente. Y vamos a iniciar rápidamente con el músculo subescapular. Este tiene su origen en la fosa subescapular, tiene su inserción en el tubérculo menor del húmero, está inervado por el nervio subescapular, que es superior e inferior, que es rama del plexo braquial, y la función va a ser rotar medialmente el brazo, que es lo más importante. El siguiente músculo que vamos a ver es el supraespinoso. Desde una vez les adelanto que este es el afectado con mayor frecuencia en el síndrome del manguito rotador. Tiene su origen en la fosa supraespinosa, su inserción es en el tubérculo mayor del húmero, está inervado por el nervio supraescapular y su función principal es la abducción, pero únicamente en los primeros 15 grados. El resto lo hace el deltoides. Ahora bien, se piensa que la razón por la cual el supraespinoso es el mayor afectado se debe tal vez porque queda atrapado y pinzado repetidamente entre la cabeza del húmero y la superficie inferior del tercio anterior del acromion y del ligamento acromio-coracoideo situado por encima. Y otra de las razones es tal vez porque el riego sanguíneo de este tendón disminuye durante la abducción, que ya vimos que está dada en los primeros 15 grados por este músculo.
El tercer músculo es el infraespinoso. Este tiene su origen en la fosa infraespinosa, su inserción es en el tubérculo mayor del húmero, en la carilla medial, y está superior al redondo menor, y su inervación por el nervio supraescapular, rama del plexo braquial. Su función es rotar lateralmente el brazo y, como función secundaria, ayudar a mantener la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Y por último tenemos al redondo menor. Este tiene su origen en el borde lateral de la escápula, su inserción es en el tubérculo mayor del húmero, en la carilla inferior, y su inervación va a estar dada por el nervio axilar, rama del plexo braquial. Su función es rotar lateralmente el brazo, al igual que el anterior, y ayudar a mantener la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Bien, ahora, la fisiopatología, al igual que todas las patologías, se piensa que es multifactorial. Algunos autores proponen tanto factores biomecánicos y factores vasculares, pero en general se acepta que es una combinación de cambios degenerativos y traumas relacionados con la ocupación. Y la fisiopatología o la sucesión que se propone es la siguiente. Una lesión o un uso excesivo del manguito de los rotadores va a provocar edema y hemorragia, lo que a su vez nos va a llevar a un engrosamiento fibroso, posteriormente a la degeneración del manguito e incluso desgarros del tendón, espolones óseos o acompañados de bursitis subacromial. Los factores de riesgo que están implicados en este síndrome van a ser los siguientes. Uno, la edad. Se ha visto que la incidencia aumenta con la edad e incluso se ha reportado que los mayores de 80 años, hasta el 50% pueden presentar un desgarro del manguito rotador cuando éste se ve afectado. Los desgarros, por tanto, se ha visto que son más comunes en personas mayores de 40, mientras que las tendinitis son más habituales en menores de 40 años. Otro factor de riesgo es la historia de trauma previo, y uno de los más importantes pues es la ocupacional, citando algunos deportes como el béisbol, el tenis, la natación, o ocupacionales como por ejemplo la albañilería. Es decir, todas aquellas acciones que requieran el uso de los brazos, principalmente en abducción y con esfuerzo o algo por el estilo. Por la parte de factores crónicos tenemos a la diabetes mellitus tipo 2, tabaquismo, obesidad e hipercolesterolemia, que son los que sustentan la teoría vascular de este síndrome. También no pueden faltar los factores genéticos y algunos otros como las variantes anatómicas. La clínica de este síndrome va a ser principalmente dolor. Y si recuerdan, el dolor en el hombro se le denomina omalgia. Este dolor se va a agudizar al realizar movimientos de abducción, principalmente puesto que es el supraespinoso el principal afectado. También se puede notar hipersensibilidad en la cara externa de la cabeza mayor del húmero, inmediatamente por debajo del acromion, ya sea al momento de la exploración o que el mismo paciente lo refiera. Ahora, en cuanto a el examen clínico, es muy importante valorar tanto la movilidad activa, la movilidad pasiva y la movilidad contra resistencia. Esos tres van a ser los aspectos fundamentales a evaluar. Un screening rápido, aunque no tan recomendable, es pedirle al paciente que realice estas tres acciones, que son A, llevar los brazos en abducción por encima de la cabeza, ponerlos detrás de la nuca y detrás de la espalda. Si el paciente no pudiera realizar alguna de estas tres acciones, nos haría pensar que tiene una afección en el síndrome del manguito rotador. Pero más adelante vamos a ver pruebas específicas. La primera prueba clínica que tenemos que realizar es la prueba del arco doloroso, que es específica para detectar una lesión en el músculo supraespinoso. Se le pide al paciente que realice una abducción y si es que existe dolor entre los grados comprendidos entre los 70 y los 110, nos hacen indicar una lesión en el músculo supraespinoso. Si el paciente continúa la abducción y aún se localiza el dolor después de estos 110 grados, nos hace pensar más hacia una osteoartrosis acromioclavicular. La siguiente prueba clínica que tenemos que realizar es la maniobra del pinzamiento, que antes se conocía como de Hawkins-Kennedy. Esta maniobra consiste en colocar el brazo en flexión de 90 grados con un codo también en flexión y realizar una rotación interna, justo como se muestra en la imagen, bajando el antebrazo. Con esto se busca el pinzamiento subacromial de supraespinoso, que se manifiesta si es que hay dolor al momento de realizar la maniobra.
Las siguientes pruebas que hay que realizar son las que son contra resistencia. Hay que buscar el dolor en la abducción, que nos indicaría una lesión del supraespinoso con la prueba de Hooke, como ya lo habíamos visto, pero en este caso hay que pedir la abducción del brazo del paciente mientras se opone la resistencia por parte del explorador. El siguiente es buscar el dolor en la rotación externa, que nos indica una lesión del músculo infraespinoso con la maniobra del músculo infraespinoso, que consiste en realizar la rotación externa del brazo con el codo flexionado a 90 grados y oponiendo resistencia por parte del explorador, como se ve en la imagen. El siguiente es buscar el dolor en la rotación interna y nos indicaría una lesión del músculo subescapular con la maniobra del músculo subescapular, y de esta hay varias descritas, y una de las que son más aplicadas es pedirle al paciente que ponga su brazo en la espalda con la palma de la mano mirando hacia afuera, y el explorador tiene que poner resistencia entre lo que es el dorso de la mano del paciente con la palma para desencadenar el dolor. El diagnóstico es principalmente clínico. La única razón para pedir pruebas complementarias es cuando se sospeche de una rotura del tendón del manguito de los rotadores, que habitualmente se encontraría en la exploración cuando el paciente de plano no puede realizar los movimientos, por ejemplo, de abducción, y no tanto por la limitación con el dolor. Algunas de las pruebas complementarias son una radiografía anteroposterior en posición neutra, pero esto es principalmente para descartar fracturas o luxaciones en caso de traumatismos. El siguiente prueba es la resonancia magnética, la cual es considerada el estándar de oro para la afección del manguito rotador, sin embargo, no está indicada en todos los pacientes. Otra opción un poco más accesible, más barata y más rápida es el ultrasonido, que está dirigida especialmente para buscar los desgarros del tendón del supraespinoso. El tratamiento de esta patología es similar a las anteriores. Hay que administrar tratamiento farmacológico con antiinflamatorios no esteroideos, y si es resistente, infiltración con corticosteroides. Otra acción son los ejercicios de rehabilitación. Dentro de los más citados son los ejercicios de Codman, y hay que pedirle al paciente que flexione el cuerpo desde la cintura hasta que el tronco se encuentre paralelo al suelo. De hecho, en esta imagen pues no está tan paralelo al suelo. También se le puede pedir que utilice una mesa que esté a la altura de su cintura para que le permita tener un sustento de apoyo, y posteriormente se le pide que deje colgar el brazo como en un péndulo. Posteriormente hay que hacer un balance lento y suave formando pequeños círculos. Poco a poco hay que ir aumentando el tamaño de estos círculos a tolerancia del paciente, y estos ejercicios se deben realizar durante un minuto, al menos unas 3 veces al día o el tiempo que sea necesario. Es importante mencionar que no es necesario que el paciente llegue a un punto en el que no aguante el dolor, sino más bien que poco a poco vaya aumentando el diámetro de los círculos conforme él vaya sintiendo su progreso. Los diagnósticos diferenciales que se tienen que realizar en el caso del síndrome del manguito rotador los podemos agrupar en estos grandes segmentos: neurológico, abdominal, cardiovascular y torácico. En el caso del neurológico hay que hacer diagnóstico diferencial con una compresión de la raíz del nervio orocervical C5, C6, con una comprensión del nervio supraescapular, con lesiones del plexo braquial, con una infección de tipo herpes, con lesiones de la médula espinal y enfermedades de la columna cervical. En el caso del grupo abdominal, con enfermedad hepatobiliar, con irritación diafragmática, que por ejemplo una lesión esplénica, embarazo ectópico, roto, vísceras perforadas, pero pues obviamente en estos casos va a haber otros signos clínicos, sintomatología o antecedentes que orienten hacia una de estas patologías. En el caso del sistema cardiovascular, una isquemia miocárdica por las irradiaciones, trombosis de la vena axilar o el síndrome de la salida torácica. Por la parte torácica tenemos la neumonía del lóbulo superior, un tumor apical y una embolia pulmonar. Pero lo mismo, cada una de estas patologías tiene datos que se pueden obtener a través de una buena exploración física, de un buen interrogatorio, que permitan pensar en ellas y no en un síndrome del manguito rotador. Y ya para terminar, pues la derivación quirúrgica ortopédica se obtiene si es que la terapia quirúrgica no proporciona un alivio dentro de los primeros 6 a 9 meses o se realiza un diagnóstico de rotura del manguito. Y ya por último les dejo las referencias de esta clase. Gracias por su atención.